Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. ¿Sabías que mucho antes de Venus, Afrodita o Isis, existía una diosa que personificaba el amor, la fertilidad y la guerra en una sola figura imponente? Inanna, la diosa sumeria, no solo gobernaba sobre los corazones y los campos, sino también sobre las batallas más sangrientas. ¿Qué clase de deidad podía inspirar pasión y devastación a partes iguales? En el corazón de la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, los sumerios rendían culto a una figura fascinante y contradictoria. Inanna era tanto creadora como destructora, adorada como la fuerza vital que daba vida a la tierra, pero temida como la guerrera implacable que desataba el caos. En una de sus epopeyas más famosas, descendió al inframundo desafiando a la misma muerte. Prepárate para explorar su apasionante historia, un relato de poder, deseo, traición y redención que ha influido en mitologías de todo el mundo. ¿Estás listo para conocer a la diosa que cambió la historia? Imagina un amanecer en el vasto desierto de Mesopotamia. El sol se alza sobre los templos de Sigurats que perforan el horizonte, mientras los primeros rayos dorados iluminan los frescos grabados con símbolos de ofrendas. Los sacerdotes caminan con cuidado, llevando cestas de frutas, flores y animales sacrificados. En el centro del templo, una estatua de Inanna brilla con oro y lapislázuli, coronada con un tocado celestial. Esta es la imagen que los antiguos sumerios tenían de Inanna, una diosa que era el corazón palpitante de su civilización. Adorada en ciudades como Uruk, se le atribuía la fertilidad de los campos, el deseo humano y la protección en la guerra. Pero lo que realmente la hacía única era su naturaleza dual. Mientras que otros dioses se enfocaban en un solo aspecto de la vida, Inanna gobernaba lo contradictorio, el amor tierno y la violencia implacable. Si buscamos un equivalente moderno para entender la complejidad de Inanna, podríamos pensar en una mezcla entre una líder carismática y una estrella mediática. En la antigüedad, su influencia era omnipresente. En el amor, se la invocaba en ceremonias de matrimonio, mientras que su nombre se mencionaba con fervor antes de una batalla. El poema sumerio El descenso de Inanna retrata a la diosa como una figura ambiciosa, no muy diferente de los líderes que hoy se atreven a desafiar sistemas establecidos. En este relato, Inanna decide visitar el inframundo, gobernado por su hermana Ereshkigal, la diosa de la muerte. No fue una decisión cualquiera, fue un desafío a las leyes cósmicas. Inanna se preparó meticulosamente, adornándose con 7 joyas y prendas simbólicas, cada una representando un aspecto de su poder divino. ¿Por qué arriesgaría su vida para entrar en el reino de los muertos? Este acto no solo era una búsqueda de poder, sino una demostración de su valentía. El descenso al inframundo es un momento crucial en la historia de Inanna. Mientras avanzaba por los 7 portales del inframundo, se vio obligada a entregar una de sus prendas o joyas en cada etapa, despojándose de su poder y estatus. Al llegar al final, Inanna quedó completamente desnuda, vulnerable frente a su hermana Ereshkigal. Ereshkigal no mostró compasión. En un giro dramático, Inanna fue condenada a la oscuridad y su cuerpo quedó colgado como un cadáver en un gancho. La diosa que había gobernado con fuerza y pasión ahora yacía impotente en el inframundo. ¿Sería este el fin de la historia? Pero aquí es donde radica el genio de Inanna. Antes de descender, había tomado precauciones. Había instruido a su fiel servidor Ninsugur para que buscara ayuda si no regresaba. Mientras el cuerpo de Inanna colgaba en la oscuridad, en el mundo superior se gestaban los planes para su rescate. Mientras el cuerpo de Inanna permanecía colgado en el inframundo, su leal servidor Ninsugur no perdió tiempo. Tal como ella había ordenado, Ninsugur se dirigió a los dioses en busca de ayuda. Primero acudió a Enlil, el dios del cielo, y luego a Enki, el dios de la sabiduría y la magia. Aunque Enlil rechazó intervenir, Enki decidió actuar, pues comprendía la importancia de Inanna en el equilibrio del mundo. Enki creó 2 pequeñas criaturas conocidas como Kurgaru y Kalaturru. Estos seres no eran humanos ni dioses, pero tenían un propósito divino.
Les dio instrucciones precisas: descender al inframundo, encontrar a Ereshkigal y negociar la liberación de Inanna. Cuando llegaron al inframundo, encontraron a Ereshkigal en un estado de profundo dolor. En lugar de desafiarla o enfrentarse a ella, las criaturas se sentaron junto a la diosa y comenzaron a imitar sus lamentos. Este acto de empatía, aunque sencillo, desarmó emocionalmente a Ereshkigal, quien ofreció concederles cualquier cosa que desearan como agradecimiento. Sin dudar, pidieron la liberación de Inanna. Ereshkigal aceptó, pero con una condición: alguien debía ocupar el lugar de Inanna en el inframundo. Las leyes eran claras: nadie podía salir de ese reino sin dejar un sustituto. Cuando Inanna regresó al mundo superior, ya no era la misma. Había enfrentado la muerte y regresado con un conocimiento más profundo de la vida y el equilibrio universal. Pero no podía escapar a las reglas del inframundo. Debía elegir a alguien para ocupar su lugar. Aquí es donde el relato toma un giro dramático. Inanna recorrió su reino buscando un reemplazo. Cuando llegó a su trono, encontró a su esposo Dumuzi disfrutando de los lujos del palacio, sin mostrar el más mínimo duelo por su muerte. Indignada por su indiferencia, Inanna lo señaló como el candidato ideal para descender al inframundo en su lugar. Dumuzi intentó escapar, pero los demonios del inframundo lo atraparon y lo llevaron al reino de Ereshkigal. Sin embargo, la historia no termina ahí. La hermana de Dumuzi, Gestinanna, se ofreció como voluntaria para compartir su destino. Así, se estableció un acuerdo: Dumuzi pasaría la mitad del año en el inframundo y Gestinanna tomaría su lugar durante la otra mitad. Este ciclo dio origen al mito del cambio de estaciones, simbolizando renacimiento y fertilidad. El mito de Inanna no solo es una de las historias más antiguas que se conocen, sino que ha influido en mitologías posteriores, como las de Afrodita, Istar y Venus. Su dualidad como diosa del amor y la guerra refleja la complejidad de las emociones humanas y el poder de las fuerzas naturales. Incluso hoy, su historia resuena en temas universales: la lucha por el poder, el sacrificio, el equilibrio entre la vida y la muerte, y la capacidad de resurgir de las adversidades. Inanna representa el ciclo eterno de transformación, recordándonos que incluso en nuestras caídas más profundas hay una oportunidad de renacimiento. La epopeya de Inanna nos deja con preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Qué significa realmente el poder? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para obtenerlo? Y, lo más importante, ¿cómo encontramos el equilibrio entre nuestras ambiciones y nuestras responsabilidades? Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas y la posibilidad de un renacimiento personal en medio de la adversidad. ¿Estás listo para aplicar las lecciones de Inanna en tu vida? La historia de Inanna no es solo un mito antiguo, es un espejo de nuestra propia humanidad. Nos muestra que, al igual que ella, todos enfrentamos desafíos que nos despojan de lo que creemos que nos define. Pero también nos recuerda que la vulnerabilidad no es el final, sino el comienzo de un renacimiento más fuerte. Y aquí está lo más sorprendente: a través de los siglos, el legado de Inanna sigue vivo en la forma en que entendemos el poder, el sacrificio y el amor. ¿Sabías que muchas de las tradiciones y símbolos de diosas posteriores, como Afrodita e Istar, tienen raíces directas en su historia? Inanna no solo fue una diosa, fue la pionera de la transformación y la resistencia. Si te ha inspirado este relato, no olvides dejar un comentario con tus reflexiones. ¿Qué aspectos de Inanna crees que siguen siendo relevantes hoy en día? Dale me gusta si disfrutaste del video, suscríbete para más historias fascinantes como esta, y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda, como Inanna, todos podemos encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en el próximo video.